vamos el acuerdo, vamos a ver que solo habla de los personalizados, ¿sí? O sea, vamos a ser muy puntual porque hay muchas dudas, ¿no? Ya me liberé, ya el acuerdo dice 100 millones. No, no, espérate, tiempo. A ver, aguanta. Porque no hay nada que te diga cuándo es generalizado o personalizado en la práctica, porque la autoridad a lo mejor una revisión dice, ¿sabes qué? Este esquema es personalizado o es generalizado, porque pudiera caer en ello, ¿eh? O sea, tú dices que es generalizado porque es amplio, ¿sí? Pero no hay nada que te lo certifique, que te dé la certeza que pueda hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí partimos porque también, como comentas, cualquier planeación es un esquema, estabas mencionando, ¿no? Pero están las 14 fracciones, el 199, porque dicen, oye, una planeación hay que reportarla. Espérate, no todas, no todas, solamente las que están enlistadas, todos se llaman reportables, de ahí el nombre, ¿no? Y luego las dos clasificaciones, como bien lo mencionas, estimado, generalizados y personalizados, pero son los reportables. Ahora, ahorita que veamos el acuerdo va a salir esta duda, porque también la hay. ¿Qué pasa con los no reportables? ¿Por qué? Porque hay planeaciones que no están en el listado, pero aún así, en las reglas, en las reglas de las últimas menciona, no te preocupes, tú como contribuyente, el asesor fiscal te va a entregar una constancia de que tu esquema no es reportable. Dice, espérame, a ver, entonces, sí requiero una constancia que no sea reportable, aún sin embargo el acuerdo no me aplica porque solamente es para los reportables. Entonces, no es que esté liberado así, ya nos olvidamos de todo esto, no. Por eso es muy claro, el 199 es cuándo es personalizado, cuándo es generalizado, cuándo son qué es un esquema y cuáles son los reportables. Entonces, para tenerlo, es esquema, cualquier planeación, ¿sí? Que el documento 2 se habla de que lo que se busca es disuadir que no lo hagamos, ese es otro rollo, que como bien comentas, no es que el esquema esté bien o esté mal, no te van a decir si está bien o está mal, es nada más informa. Y si no me informas es multa, ok, esquema. De ahí se divide en dos, en reportables, que son las del 199, y las no reportables, que son las que no se envían, entre comillas. Y luego las reportables tenemos los generalizados y los personalizados. El problema aquí, estimado Edgar, es pues tú y yo a lo mejor sabemos que es generalizado, por ejemplo, como bien comentabas, una de constructoras que abran fibras, ¿no? Pero no está dentro de las reportables, dentro de las 14, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, bueno, habría que ver la última fracción, si caen las diferencias contables fiscales, ¿no? Pero a lo mejor un esquema, como tú y yo sabemos, del anexo 3, por ejemplo, de doble deducción en venta de activos fijos. Por ejemplo, tú que dominas el tema de activos fijos, ¿no? Entonces, una doble deducción en venta de activo fijo, hay una diferencia entre el beneficio fiscal que es mayor al contable. Entonces ahí podríamos caer en un esquema reportable generalizado dentro de la fracción 14 del 199, pero no rebasa los 100 millones del beneficio, que ahorita vamos para allá. Entonces, puntualizar, hay esquemas, planeaciones. De esos esquemas se dividen en dos, reportables y no reportables. Los reportables son los del 199, 14 fracciones, y de los reportables se dividen en personalizados y generalizados. Ahora bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, luego este párrafo, el 199, dice, será mediante reglas. Perfecto. Pero luego nos da una situación que dice, la Secretaría de Hacienda, mediante acuerdo secretarial, y eso estaba desde el 2019-20, que fue la reforma, nos va a dar a conocer los parámetros sobre los montos mínimos sobre los cuales no se aplicará lo dispuesto en este capítulo, o sea, todo el título sexto, el capítulo 1, solamente forma este título sexto. Entonces aquí es donde sale ciertas dudas, bueno, ¿cuáles son los parámetros? ¿A quiénes les aplica? ¿A quiénes no les aplica? Se fue todo 2020 sin publicarlo y apenas ahorita el 2 de febrero, con el tamal en la mano,
¿sí? Pues era el día de la Candelaria, pues nos sale el acuerdo publicado y todo el mundo empieza a correr, ¿no? Porque todo el mundo estaba esperando, ¿no? Entonces, estimado, sobre el acuerdo y el beneficio fiscal, porque habla, ahorita vamos a ver de beneficio fiscal, si quieren nos vamos directamente al acuerdo, eh, del 2 de febrero. Y ahí está el acuerdo secretarial para la parte de los esquemas. Secretario Arturo Herrera da a conocer el párrafo que te manejaba el 199 para que nos liberara de esos esquemas. Bueno, ahora sí, estimado, Bien. ¿qué das de tu lectura y tu opinión al respecto? Sí, ahorita por ahí Fátima nos hace una pregunta, ahorita con todo gusto damos la opinión que consideremos. Miren, fíjense bien cómo está redactado, no acostumbro cuando me invitan a participar, incluso cuando expongo, no acostumbro leer, todo me lo aviento de capela o de memoria, pero en este caso sí es importante, como bien dice Ramón, me voy a permitir leerlo, reitero, no acostumbro a hacerlo, pero aquí por el tema creo que es conveniente, dice, el acuerdo único. No serán aplicables las disposiciones previstas en el capítulo único del título sexto del Código Fiscal de la Federación, denominado de la revelación de esquemas reportables, a los asesores fiscales o contribuyentes respecto de los esquemas reportables a los que se refieren las fracciones 2 a 14 del 199. Siempre que se trate de esquemas reportables, subrayenle ahí, personalizados, ¿Correcto? y el monto agregado del beneficio fiscal obtenido, y aquí subrayenle, o que se espera obtener, es algo también muy importante, no exceda de 100 millones de pesos. Aquí hago una pausa. Es del beneficio obtenido, o sea, un hecho pasado ya se puede cuantificar, o de un beneficio que esperas obtener, y aquí les voy a hacer un par de planteamientos prácticos. Al hablar de que un beneficio fiscal se vaya a obtener, va a depender de muchos factores y algunos de ellos no estarán en el contribuyente. Entonces, ayer platicando con un socio de una firma internacional, no digo marcas, pero es una de las 4 grandes, él me decía, oye Edgar, ¿de qué te preocupas? Digo, no, pues si no estoy preocupado, nomás que es más trabajo. Pero bueno, pues salvo eso, no me preocupa nada, ¿no? Dice, mira, así como está redactado, insisto, es un punto de vista, no necesariamente es el mío, pero es otra óptica que nos abre más allá la mente o las dudas. Decía este sujeto, decía, oye, yo así como está redactado, como es sobre el futuro y no tengo certeza del futuro, yo puedo optar por no reportar nada, porque yo no sé si a lo mejor sí se llegan a dar los 100 millones. Ah, caray, ya me hizo pensar, porque digo, desde su punto de vista, tiene razón. Yo hoy decido no reportarlo porque yo no sé si rebase los 100 millones o no. ¿Cuál es el problema? Que probablemente cuando hacemos nosotros una planeación, pues nosotros ya estamos esperando un resultado, obvio. Sí, Si no, sí, pues, ¿para claro. qué lo hago, no? O sea, yo ya lo estoy esperando, pero no sé con certeza el número exacto que voy a obtener, sobre todo cuando dependo de factores que no están en mis manos. Ejemplo, un tipo de cambio, un factor inflacionario, en fin, una devaluación, una pandemia. O sea, hay elementos que no tengo controlados. Entonces, entramos a otro supuesto importante y les pido que también lo subrayen, porque todavía, y lo digo con todo respeto, pero lo he visto al día a día, es muy complejo y platicando con especialistas, ni los que nos dedicamos a esto nos ponemos de acuerdo. Yo le quisiera preguntar a Ramón, a ver, porque no, digo, no le he preguntado y no sé qué opinión le merezca, ¿no? Mi estimado Ramón, en tu opinión, para ti, ¿qué es un beneficio fiscal obtenido? El beneficio fiscal que está en el quinto párrafo del 5A es cualquier disminución, diferimiento. O sea, cuando hacemos una planeación fiscal,
siempre es, mira, esta planeación te va a generar una disminución de tanto. Entonces, el beneficio fiscal realmente es eso, el remanente de esa implementación, de esa planeación. Entonces, cuando nosotros diseñamos los esquemas, o nos dan a conocer las planeaciones, pues vemos, bueno, esta práctica, por ejemplo, un leasing back, vía lo que es un arrendamiento de vías de regreso, ¿no? Mira, este financiamiento te está generando tanto y para el pago de impuestos una disminución de tanto. ¿Cuánto es tu beneficio fiscal? Es esto. Esto es lo que te estás ahorrando de impuestos. Ahora bien, cuando nos revisan, porque esto no es nuevo, Edgar, o sea, ya en revisiones esto nos lo checan y hay gente dentro del SAT que está capacitado en ello. O sea, oye, esto es una planeación, Ramón, sí, mira, esto es una planeación, mira, aquí está. Toma el cuadernillo. Y ven la corrida financiera, mira, esta inversión, esta figura generó tanto de deducción, obviamente pegó en el impuesto, ¿no? Pero a futuro está generando un ingreso, que es el famoso beneficio económico esperado que está en el mismo 5A, y él obviamente pues tiene un beneficio fiscal que es la reducción del impuesto. Está en el 5A, ¿sí? Entonces, el título sexto, vamos a recoger varias cosas del 5A del código. Entonces, el beneficio fiscal obtenido es el del esquema que tú implementaste, cuánto te ahorraste del impuesto. Ahora bien, como tú lo comentas, el esperado. Cuando tú implementas el esquema porque el contribuyente te lo compra, y así vamos a decirlo porque en el documento 12 habla del promotor, o sea, el asesor fiscal, el documento 12 habla del promotor porque se dedica a vender la planeación, se dedica a vender el esquema, así es como lo ve el documento 12. Entonces, yo te vendo el esquema, y te voy a decir, mira, tú vas a ahorrarte tanto. Entonces, aquí yo te diría, el beneficio fiscal esperado es el que yo te vendo y yo te digo que es el que te vas a ahorrar, que viene ahí en el documento. O sea, no tendría por qué esperarme si se da o no se da, amarrándolo con el 5A, ¿sí? Entonces, se pudiera dar o no, le va a decir la autoridad, ok, no hay bronca, a lo mejor no llegas a los 100 millones, ¿no? Entonces, ya se voltearía y te diría, bueno, te voy a ir a visitar porque tiene facultad también para visitar al asesor fiscal, aquí entre nos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que no quieren ciertos asesores, no me vengas a visitar, mejor cumplo, si es beneficio fiscal esperado, ¿sabes qué? Mejor lo mando, ¿sí? Para que no me vengas a tocar la puerta a ver si cumplí con el título sexto. Entonces tiene ese pro y contra, Edgar, ¿no? Pero es también otra buena punto de vista. Bueno, yo espero que dé, pero cuando menos, cuando tú implementas un esquema, y yo creo que estamos aquí entre colegas que sabemos de eso cuando se implementan, pues oye, tú implementas una estrategia para que tengas una disminución de tanto, porque el empresario es lo que ve. ¿Cuánto me voy a ahorrar o cuánto es mi beneficio fiscal, que es la parte técnica, por implementar esta planeación, este esquema? Entonces, el obtenido es que ya en el ejercicio se dio, porque también es cierto. Oye, el esquema es anual, este acuerdo es anual, por el de los 100 millones, es por varios, Por es la operación. suma de varios esquemas. ¿Qué pasa si un esquema que es el que rebasaría los 100 millones para no reportarlo, lo pulverizo en 3 esquemas? Por ejemplo, me regreso al del leasing back. ¿Qué te parece si el leasing back, que es una fracción del 14, rebasa los 100 millones el beneficio fiscal, que es el remanente de renta, ¿no? ¿Qué? No, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo con una doble deducción. O sea, te hago un leasing back y el activo en cuestión te lo vendo ocupando el saldo pendiente por deducir 2 veces. Ya está, y no, ya estás pensando, Edgar, no lo vendas, no lo vendas, ¿no? Ya son 2 esquemas que se implementó en la operación con la finalidad de no rebasar cada esquema de los 100 millones. Entonces, en el segundo párrafo hace la aclaración, tal lo vamos a ver, dice, oye, no me metas, ahora me dividas 2 esquemas con la finalidad de que no lleguen a los 100 millones. Entonces dice, la suma de los esquemas también se entenderá dentro de esos 100 millones. Entonces, es el beneficio fiscal
Y ahorita vamos a ver un ejemplo, a ver si estamos de acuerdo, porque también hay mucho ruido, ¿no? Oye, ¿cuál es el esquema? Pues el esquema de la planeación. ¿De beneficio fiscal cuál es? Me regreso a la lámina para que aterricemos lo que es un esquema que está. En el 199 dice, se considera beneficio fiscal el que menciona en el 5A del código, el quinto párrafo. ¿Sí? Entonces, ahí luego el quinto A dice, ¿qué es un beneficio fiscal? Dice reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución. Como bien lo dijiste, es impuesto sobre la renta. Porque también ya me comentaba en la semana, oye, puede ser una situación de implementación para que el salario base de cotización sea menos raíz y pagar menos contribuciones de seguridad social. Sería parte de un esquema, y dice, espera, es que la contribución, y ya nos iríamos a código, ¿no? Pero va enfocado el documento 12 y la implementación a impuesto de la renta porque el sistema tributario es internacional, es en base al método de renta. Así es. Entonces, a eso nos vamos a enfocar, porque ya también empezó, oye, para IVA, para IEPS, para Seguridad Social, no, lo que dice contribución, ¿eh? ¿Y esto cómo se deriva? O sea, ¿qué es una reducción? El pago menor de impuestos. Una eliminación, un diferimiento, pegarle a la base y vas a tener un ICR menor a enterar. Eso es un beneficio fiscal. Ahora, ¿cómo vas a llegar a esa disminución? Deducciones, exenciones, no reconoce una ganancia, ajustes, acreditamiento de contribuciones, recaracterizaciones, entre otras. ¿Qué sería la base sobre el cual te va a generar el beneficio? No sé si estemos ahí de acuerdo Sí, con totalmente de esa parte acuerdo. del Mira, 5A porque, perdón, Edgar, es el 199 nos manda el 5A, ¿eh? sí, y fíjate que me gustaría compartir aquí con nuestros amigos que nos están acompañando. Y, tengo un ejemplo que lo utilizo mucho en mis cursos o en mis clases y todavía hay dudas de qué es el 5A. Lo voy a tratar de explicar con un ejemplo, a lo mejor coloquial. Lo voy a ubicar en el centro del país. Ustedes, bueno, tú estás en Veracruz, estoy viendo que aquí hay gente de Orizaba, de Monterrey, de Coahuila, por aquí vi una de México. Vamos a pensar que el 5A lo vamos a ver en este ejemplo, para que nos quede bien claro, y creo que se lo explico a mis alumnos y creo que me logro dar a entender. Fíjense, ¿qué es lo que persigue el 5A? Bueno, pues uno, la razón de negocio, la sustancia económica, los beneficios fiscales, como bien comenta Ramón, pero ¿cómo lo vamos a ver con un ejemplo? Fíjense el razonamiento del SAT. Es la cabeza del SAT la que está trabajando en cómo aplicarlo, ¿sí? ¿Dónde? En un acto de fiscalización que nada más, el 5A nada más se aplica en virtud de una auditoría. No pueden estar suponiendo que todos tienen 5A. Tienen que revisarlo en una facultad de comprobación del 42 de código. Principalmente la fracción 3, visitas domiciliarias, ¿no? Vamos a pensar el siguiente ejemplo. Edgar Ulises está situado en la Ciudad de México. Yo estoy en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Entonces yo estoy en la Ciudad de México, pero tengo un cliente en Cuernavaca. Yo para llegar a Cuernavaca, o sea, al beneficio fiscal, yo para llegar a Cuernavaca tengo dos caminos. Yo puedo irme por la carretera libre y me puedo ir por la autopista. Los dos caminos me llevan a donde quiero llegar. ¿A dónde? Pues a Cuernavaca. En este caso, dos caminos me llevarán a un beneficio fiscal de un importe o de otro o de ninguno. Entonces resulta que yo decido escoger irme por la autopista en lugar de irme por la libre. ¿Por qué por la autopista, Edgar? Pues muy sencillo, mira, en la autopista pago la caseta, tengo un seguro de viajero, está en mejores condiciones, es más segura, pero es más larga. Ah, caray. O sea, vamos a pensar, no sé, es un ejemplo, vamos a pensar que son 30 kilómetros más. Pero llegué a Cuernavaca, que era lo que yo quería. ¿Por qué? Pues porque tengo seguridad, atención mecánica, un seguro, etc. La otra, yo pude llegar a Cuernavaca por la libre, ahorrándome la caseta y ahorrándome 30 kilómetros. Y los dos caminos me van a llevar a donde quiero llegar, a Cuernavaca. ¿Dónde entra el fisco para aplicar el 5A? Te pueden decir, oye Edgar, espérame,
Para llegar a Cuernavaca te fuiste por la pista, son más kilómetros, o sea, está más largo. Tuviste que pagar una caseta con un IVA también ahí que va en la caseta. ¿Y por qué te fuiste por la pista? Si te pudiste ir por la libre, te ahorras kilometraje y te ahorras el pago de la autopista. Entonces, ¿dónde entra el 5A con el esquema reportable? Oye, llevaste a cabo un proceso o un procedimiento que te pudiste haber ahorrado en dinero, y en ese caso, en el ejemplo que les planteo, en dinero y en tiempo. ¿Sabes qué? Yo, autoridad, tengo la facultad y te recaracterizo la operación. Aquí entramos entonces a los esquemas reportables, donde si la autoridad no queda convencida en alguna etiqueta que le hayas puesto a tu esquema, la autoridad se reserva el derecho de que te lo recaracteriza. Es decir, con otro ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, recibo un capital en préstamo de un accionista de la empresa y resulta que el accionista me lo presta sin intereses, que es una operación del día a día muy frecuente en todo el mundo y aquí en México más. La autoridad te observa el préstamo y te puede decir, oye, espérame, ¿cómo que te están prestando sin intereses? No, no puede ser, porque si tú vas al banco y le pides prestado, el banco te va a cobrar los intereses. Entonces la autoridad te dice, no, no tengo razón de negocios. Correcto. No hay una razón de negocios, porque si tú como acreedor le prestas a otro, pues le vas a prestar para cobrar un interés que para ti representa un ingreso. Por tanto, la autoridad tiene la facultad de recaracterizar. Si amarramos el 5A, como bien dice Ramón, con el esquema reportable, también hay que ser muy cuidadoso, porque si yo en el esquema reportable lo pretendo ubicar, importantísimo, si el esquema que es reportable lo pretendo ubicar en alguna situación donde no sea reportable, la autoridad puede recaracterizarlo y te va a generar consecuencias. Incluso con la reforma de 2021, el 5A del código, en el último párrafo, el 5A, independientemente del efecto fiscal económico que representa una diferencia de impuestos, también la autoridad podrá tener la facultad y el derecho de presentar una denuncia por probables delitos de defraudación fiscal. A ese les dejo. Entonces, es bien importante amarrar el esquema reportable, ver el procedimiento, por eso hago énfasis en el tema del reporte, que es lo que nosotros reportamos o entregamos, porque si la autoridad no queda convencida, te puede hacer una auditoría y te puede recaracterizar tu esquema en otra de las fracciones o segmentarla en varias de ellas. Les voy a poner otro ejemplo, porque ahorita lo que nos han estado preguntando en estos últimos días, oye Edgar, dame ejemplos, a ver si caigo en el esquema o no, si lo que estoy haciendo cae o no. Fíjense, un grupo de contribuyentes muy importante de México que con toda certeza rebasan el monto de 100 millones, me lo acaban de consultar antier, por eso les digo es un caso concreto, les hablo del tema de maquiladoras. Mm, Las maquiladoras, por su régimen fiscal, caen en un esquema reportable por el simple hecho de ser maquiladoras. No porque hagan esquemas, sino porque su operación de diario es un esquema reportable. ¿En qué sentido? Una parte relacionada del extranjero tiene, por ejemplo, maquinaria que pone a mi disposición en México, o sea, es un activo que no es mío, es de otra empresa en el extranjero. Sí, es una parte relacionada, estoy de acuerdo, pero legalmente ese activo aquí en México no es mío. A mí me lo pusieron. Yo estoy utilizando un activo de un tercero por el cual no estoy pagando rentas. Esa es otra de las fracciones del 199. Que una parte relacionada esté teniendo el uso o goce temporal José, o el beneficio de un activo que no es de él. O sea, no está pagando una contraprestación. así es. Oye, pues una maquiladora con toda tranquilidad cae en esa fracción del 199 y entiéndase, eso literalmente como está, cae en un esquema reportable, pero aquí no es que sea generalizado o sea personalizado, cae en un esquema reportable que siempre ha tenido, o sea, siempre ha estado en ese supuesto, porque la operación de maquila
los lleva a esa inercia del negocio. Platicando con un abogado bueno, de Chihuahua, que es allá donde me consultaron, de un grupo de maquiladoras, el abogado dice, oye, pues es que yo, ¿por qué lo voy a tener que reportar si esta operación la vengo haciendo desde que la maquiladora existe en México? Y es Corta. cierto. No es que estemos vendiendo una planeación. De hecho, ni siquiera es una planeación, es una operación natural de las maquiladoras. Pero ya por ese simple hecho, cayó en el esquema reportable. ¿A qué conclusión llegamos? Me pidieron mi opinión, yo dije, ¿saben qué? Curándonos en salud, pues, repórtala. ¿Qué tiene de malo? No, pues nada. ¿Qué Nada, vamos a ocultar? Pues nada, nada. pues repórtalo. Ah, caray, por ahí se rumora que el SAT ya está, insisto, se tiene que mejorar. El SAT ya va a tratar en un momento dado de ver cómo se comportan los esquemas para hacerlos más precisos. Porque hoy que hablamos de lo que establece el acuerdo, y ya lo decía, lo comentaba muy bien Ramón, son esquemas personalizados Realizados. que rebasen 100 millones. Si es personalizado y no rebasa, no se reporta. Pero ¿qué pasa con los generalizados? ¿A partir de qué importe se reportan? No dice, no No hay. dice. Oye, No es hay. que el esquema es de un peso, aunque suene ridículo, pero es de un peso. Así como está redactada la ley, repórtalo. Exacto. Así es. Sencillo. Fíjate que ayer salió un documento por ahí no oficial que según te marca del SAT ya habla primero de las maquiladoras. Dice, oye, ¿cómo hago para obtener el beneficio fiscal? Dice, pues haz una estimación del costo de venta, de la depreciación. Dice, oye, pues eso dónde está regulado. O sea, ahora tengo que hacer en base a esta estimación para ver el beneficio fiscal yo como maquiladora, ¿no? Me gustó el ejemplo del de la caseta. Ahí en el 5A, que es razón de negocios, que también es otro tema, y ya están las primeras revisiones de razón de negocios, porque no es 69B, es por qué efectuaste la erogación. Justifícame el por qué lo estás realizando y no espero que lo hayas hecho para disminuir el pago de impuestos. Es todo un tema. Ahí tenemos que entrar a ver una figura que se llama economía de opción, lo que acabas de decir. ¿Por qué fui por la de cuota, habiendo ido por la libre, ¿no? Entonces, escogí esta porque es la que, si bien es cierto que es más cara, me conviene más. Entonces, esta definición que en México es nueva, que es economía de opción, que no está en el 5A, está en la exposición de motivos del 5A, es una figura de estudio española que podríamos decir es el corazón de la razón de negocios, economía de opción. Pero bueno, regresando, estimado Edgar, entonces, ok, el esquema por los 100 millones y el beneficio fiscal. A ver, pongámoslos en números para ponerlos como ejemplo. A ver, mira, este es un ejemplo, ¿sí? Porque, ¿cómo es la reducción? Además, mira, tú normalmente tenías un pago de impuesto de la renta de 15, ¿qué es? 15 mil millones de pesos, ¿no? Uno son, ajá, 15 mil millones de pesos, ¿no? Pero de pronto llega Edgar y te pone una planeación de 40 mil millones de pesos. Mira, con esto vas a optimizar tu parte fiscal con este esquema de 40 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de que tu base de impuestos sea 50 mil, ahora va a ser de 10 mil millones. ¿Cuánto es la disminución que te marca el 5A de beneficio fiscal de la contribución? La disminución de la contribución. Pues si yo enfrento los 15 que yo pagaba contra los 3 que voy a pagar, el beneficio fiscal obtenido, ¿sí? Pues veo que son 12 mil millones por haber implementado un esquema de 40 mil millones. ¿Sí? Entonces ahí es donde amarramos. ¿El esquema cuál es? La planeación. ¿Que se origina de dónde? Como dice el 5A, de las deducciones. En ese caso llegó y diga, oye, ¿por qué no estás deduciendo esto? Ah, no lo había visto. Ah, pues la deducción es el esquema, es el que origina el beneficio fiscal. Rápido, para regresarnos, aquí está. Beneficio fiscal. Se considera beneficio fiscal cualquier reducción de una contribución. Reducción de una contribución.
¿Cuál es la reducción de la contribución? Los 12,000 millones. ¿Sí? ¿De dónde se origina? ¿Sí? Esto incluye los alcanzados de deducciones. Entonces, ¿cuál es el esquema o lo que origina los 40 millones? ¿Sí? Entonces, o bien dice, oye, ¿para qué te preocupas, Edgar, si el beneficio fiscal es de 100 millones de pesos? ¿No? Pero, bueno, no me preocupo, pero sí me ocupo porque los personalizados, pero no me habla de los generalizados, como bien comenta, es de 1 peso. Y la parte que a mí me preocupa, Edgar, en lo personal, es que no te dice, bueno, ¿y qué pasa con los no reportables? Porque, como dice, no te aplica el título sexto, espérame. Me regreso al acuerdo. Dice, fracciones 1 a 14, fracciones 2 a la 14ª, 14ª. La 1 no, porque esa no nos aplica porque es intercambio de información financiera fiscal, ¿no? FATCA y todo lo demás, ¿no? Pues dice, no te va a aplicar la parte del título sexto cuando no exceda los 100 millones, pero espérate, ¿no me aplica a todos o no me aplica nada más a los esquemas reportables personalizados? Y aquí pues, hay una situación de interpretación, porque si tú tienes un esquema no reportable, o sea, una planeación fiscal, yo le tendría que dar de todas maneras a mi asesorado, a mi cliente, la constancia de que es un esquema no reportable. Yes. Entonces aquí sale pues, una duda, oye, pues, espérate, no todo el mundo está liberado. ¿Sí? O sea, no están liberados los generalizados, que es lo que pregunta por aquí esta Fátima. Fátima pregunta, ¿el esquema generalizado al adaptarse al contribuyente podría la autoridad considerarla como personalizado? No lo sabemos, Fátima. Esa es la incertidumbre, no lo sabemos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la característica? Si bien nos da la definición 199, pues la autoridad podría decirnos, ¿sabes qué? Esto es una situación generalizada y no te aplica el acuerdo y vámonos con multa, ¿eh? Porque el acuerdo no te libera de la multa porque podrías incumplirlo, ¿no? Como este caso que comentas, ¿no? Oye, eso tenía que reportarlo, no lo hice, perdón, Sar. Sí, no te preocupes, mira, aquí está tu multa. ¿Cuánto es la multa? 50,000 pesos, ¿no? La mínima, ¿no? La Sí, máxima, la mínima, ¿no? La máxima, ¿cuánto es? 20 millones. ¿Sí? Por eso no hay que cantar, ya la liberamos. No, no, no. Tenemos que checar bien cada esquema, el acuerdo, y pues yo creo que la autoridad va a tener que adecuar la regla que está dentro de la 221, es de las últimas, sobre los esquemas no reportables. ¿Sí? Y los esquemas generalizados con los personalizados, como bien comentas, Edgar, tendrá que sacar otros ejemplos, los minimis, que en un inicio nos había comentado la autoridad, y lo único que ha sacado, que fue de rápido esta semana, fueron las guías de llenado, ¿no? Entonces, contestando la pregunta de Fátima, no lo sabemos. No sabemos cómo va a caminar esto, la realidad. A mí me genera incertidumbre eso, como bien comenta Edgar, ¿no? O sea, pues declarémoslo. Si estamos en un riesgo y no hay nada que ocultar, pues mandémoslo. Sí, nada más que es un trabajo especial, las reglas, por toda la información que te pide la autoridad, el marco contable, cómo fue la afectación, quiénes participaron, un diagrama de la operación, un diagrama, en qué parte del código me decía que un diagrama, el paso a paso, quiénes participaron, y esto qué onda, ¿no? La regla me está pidiendo información de manera excesiva, ¿no? Y la guía llenado va paso a paso con ello, pero sencillamente al hablar de un PDF que es muy libre, pues la autoridad con la mano en la cintura pues va a pedir más información. No sé cómo lo veas, ahora, estimado Edgar. y ahora fíjate que a propósito de lo que comentamos, ahorita digo, se me vino a la mente algo que es muy importante también que los que nos están escuchando lo consideren, y es que, por ejemplo, los esquemas, al ser tan específicos en el código, no duden, y de mí se acuerdan si no, no duden que en los próximos meses, o a lo mejor en el siguiente ejercicio, la autoridad, a la par del código, a la par de la miscelánea,
saque, y lo quiero poner como analogía que quede bien claro, yo creo que va a emitir un anexo como si fuera el anexo 3 de no vinculativos, va a sacar un anexo de esquemas reportables, de mí se acuerdan si no. Tan es así que si ustedes revisan el formato de la declaración de personas morales, en la carátula del formato electrónico en el portal del SAT, vienen todos los datos del contribuyente, RFC, razón social, etcétera, ¿no? Se dictamina sí o no, presenta la DICIP sí o no, y luego abajo dice, esquema reportable, le das un clic al menú contextual y te viene una lista, porque recordemos que en el 2021, los únicos que tienen que reportar esquemas del 2020 para atrás son los contribuyentes, no los asesores. Correcto. Eso es algo muy importante también considerar. Si el contribuyente tuvo algún esquema reportable de 2020 para atrás, pero que sigue teniendo efectos fiscales en el futuro, está obligado el contribuyente a reportarlo de lo de 2020 para atrás y de 2021 en adelante, ahora sí, contribuyentes y asesores. Entonces, ¿por qué me llama la atención esto? Porque se los pongo en contexto. Porque estoy seguro, y de mí se acuerdan si no, ya no tarda la autoridad en un mes, 2 meses o al siguiente año, va a sacar un anexo, el anexo 3.1416. ¿Saben qué? Forma parte de la miscelánea y aquí les doy la lista y el número de identificación del reporte, tal y como están conceptualizados los criterios no vinculativos. Tienen un número, la ley a la que aplica y el nombre que distingue o que explica el contenido del Como era criterio, en el dictamen. como era en el dictamen, Dictamen que exactamente. se ponía el número del criterio que estaba aplicando la empresa del anexo 3, es correcto, Edgar. Y tenías que señalarlo. Tarde que temprano la autoridad lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Ahorita ya empezó con 14 y los 14 no fueron creatividad del SAT. Son los 14 esquemas que propone la OCDE en el acuerdo 12 del BEPS, en la acción 12. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues la acción 12 del BEPS está encaminada a que se aplique en todo el mundo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que México lo va a estar adaptando de acuerdo a las condiciones mexicanas, ¿no? Y creo que ya es hora, les quiero dejar una pequeña tarea, como soy maestro y me gusta dar clase pues de hobby, es un hobby que tengo hace 21 años, les voy a dejar una tareita para que vean de dónde, qué motivó a nivel mundial, se los voy a poner en el chat para que lo puedan apuntar y lo busquen en Google, fíjense bien, van a A buscar ver, a ver. lo que se le conoce como el doble irlandés. Si lo van a buscar en Google, a ver qué encuentran, el doble irlandés, y van a buscar un sándwich holandés. Por eso se los pongo así para que lo puedan apuntar y lo buscan. ¿Qué es el doble irlandés y el sándwich holandés? Son las figuras de planeación fiscal mundial más odiadas y castigadas por la OCDE, por el grupo de los 20 y por todas las secretarías de Hacienda del mundo. Y como su nombre lo dice, hablar de irlandés, ¿qué país interviene? Irlanda. Al hablar del holandés, pues Holanda o los Países Bajos. Chéquenlas para que entiendan de dónde nació la necesidad de generar el BEPS, poniendo especial atención en la acción 12, que es la que estamos estudiando respecto al tema de esquemas reportables. Estas dos figuras se las pongo porque muy poca gente las conoce y son figuras que todos los días a nivel mundial generan miles de millones de dólares de dinero que al final del camino se estaciona en estos dos países. Que dicho sea de paso, muy pocas veces pensamos que estos dos países, como comercial, son paraísos fiscales. No los vemos así, porque al hablar de un paraíso fiscal, se nos viene a la cabeza las Islas Caimán, Monte Carlo, Luxemburgo. ¿Por qué? Porque en las películas así lo señalan, ¿no? Y sí, son paraísos fiscales. Pero Irlanda y Holanda, muy pocas veces pensamos que sean paraísos fiscales, y lo son. Por eso, tarea. Mi nombre, ya está puesto, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y si hacen la tarea y quieren que comentemos los resultados de la tarea, pues con todo gusto yo estoy a sus órdenes. ¿Ok?
Gracias, estimado Edgar. Como siempre, es un placer, qué bueno que nos acompañas con este tema. Cada 2 semanas estamos tocando una fracción en especial de las esquemas reportables, ¿sí? Con un invitado. Pero pues tuvimos que hacerlo esta ocasión derivado del acuerdo y las guías de llenado, que las guías de llenado aquí lo podrían checar, simplemente nos van llevando paso a paso. Pero yo creo que esto va a desdoblarse todavía más. Yo, estimado, pensaba que iba a salir el anexo, ya de una vez, como si fuera lo que es la miscelánea, pero bueno, no salió. Bueno, pues ya se nos fue, estimado Edgar, aquí está. Espérate, es que está checando. No te nos vayas, estamos No, despidiendo. no, no, no. Es que no sé qué quiere mover sin querer, se borró la cámara, pero ya la Este, activé. vas por tu doble irlandés, ahí me sonó como una bebida. Nada más que ya dejé de tomar, pero si no, nos echamos así Bueno, con no, otro. sí, 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 Puro cafecito, mira. está bien. Bueno, con piquete, ¿no? Entonces, No, no, no. no, 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 Bueno, no, que fuera no. velorio, pues qué pues. Bueno, estimado Edgar, muchas gracias por participar. Creo que nos quedó un poco más claro a todos con esto del acuerdo, consideraciones. Y pues, como bien comenta, esto va a seguir todavía más y tendrá que aclarar varias situaciones de la autoridad. El acuerdo no nos libera de entrada. Hay que ponerle especial atención. Y yo me quedo con la duda todavía qué va a pasar con los esquemas no reportables. Esa es mi gran duda. Pues, mira, yo creo que mi punto de vista, mientras no haya nada escrito, pues son ideas, ¿no? Yo estoy Sí, 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 convencido sí. que al paso del tiempo, esto que hoy todavía no está escrito, se va a escribir. No sé si mañana, pasado, en un año, pero tarde que temprano, si lo vemos desde el punto de vista de la autoridad, van a estar retomando o van a estar conociendo, van a estar aprendiendo sobre la marcha. Y les voy a poner otro ejemplo como analogía. ¿Qué pasó cuando empezamos con la ley contra el lavado de dinero? Lo mismo. Ahí están los supuestos, ahí está la ley antilavado, están los reportes de actividades vulnerables. ¿Qué hizo la autoridad? Puso igual que aquí. Está el Minisitio. minisitio, están las guías, están los formatos, los vamos. Acuérdense, los primeros formatos eran una basura de Excel. Eran hojas de Excel basura, hasta que los hicieron ya bonitos, prácticos, como hoy los mandamos. Es lo No, mismo. estimado, ya te fuiste antes del 2000 ya 90 y tantos, ya te vas a ir al MC2 y todo ese rollo. Bueno, yo soy de Chabelo para acá, o sea, de hace como unos 3000 años. Entonces, esto es lo que va a pasar, se va a ir perfeccionando. Entonces, les puse como ejemplo el tema de las actividades vulnerables porque sí pasó. Entonces, tan pasó que cuando ven cómo se empieza a dar la evolución, inmediatamente la autoridad por ahí se pronunció, ¿sabes qué? Ah, díjole, en la ley no está muy preciso, pero lo vamos a precisar. Si eres contador o abogado, tus actividades son vulnerables. Oye, la ley contra el lavado no dice específicamente eso. No, no lo dice la ley, lo digo yo. Y la autoridad obliga a que contadores y abogados y notarios, si hacen alguna pizca que la autoridad perciba que es vulnerable, repórtala. Con los esquemas va a ser lo mismo. Va a empezar y va a empezar a cerrar candados, y de mí se acuerdan si no, si la reforma al outsourcing, fíjense bien, no se da como el presidente la planteó, que el presidente es el menos indicado para hablar del tema porque no sabe nada, pero así, si la propuesta de reformas al outsourcing que propuso el presidente no se aprueba en el Congreso, de mí se acuerdan, van a poner como esquema reportable el outsourcing, y se los apuesto, y les apuesto una coca Light al tiempo. Edgar, en la iniciativa de esquemas reportables que se quitaron varios, venía el del outsourcing. Claro. La Por eso, iniciativa venía. ¿Sí? por eso les Aquellos que digo. sean de título cuarto, que sean de disminución de pago de impuestos, era un esquema. Venía como en la iniciativa del Ejecutivo. Eso se eliminó, entre otras, por ejemplo, el no deducibles por asesorar a un contribuyente que fuera no deducible, se íbamos a caer todos. Claro. Qué bueno que se eliminó, pero lo van a retomar, ¿sí? Se hizo un trabajo para que se limpiara un poco esta figura del esquema reportable. Recordemos que también iba a entrar un comité, iba a haber un padrón de contadores, que solamente eran los asesores autorizados. Hay varias cosas que se quitaron de la iniciativa, pero esa que tú comentas
del outsourcing venía la iniciativa. Entonces, habrá que esperar, vendrán más cambios y ojalá pues estemos aquí al tanto y cuando esté nuevamente te invitaremos, estimado Edgar, esperamos que te encuentres, que estés de salud, tú y tu familia, todos Muchas los gracias. demás que también se cuiden, pues para seguir dando lata en este mundo fiscal, ¿no? Con todo gusto, mientras me inviten y se pueda, aquí estamos a la orden. Bueno, pues lo que comentabas del de los contadores y los abogados, viene una recomendación de Gafi y por eso no están imponiendo la actividad vulnerable para participar por recomendación de Gafi y lo estamos implementando en México, que es una acción 12 que lo estamos implementando en un BEPS, ¿no? Entonces, ahí vamos a la par con ello, ¿no? Muchas gracias, estimado Edgar. ¿Nos quieres comentar algo ya para despedirnos? No, pues nada más agradecerles su tiempo, agradecerles su presencia, aunque sea virtual, y agradecerte a ti, Ramón, por la invitación de haberme considerado en esta charla. Y por aquí, pues veo que les digo, los comentarios que transmiten es que les gustó, qué bueno que les gustó la participación de su servidor y del buen Ramón. Y pues bueno, yo abierto, cuando gustes, hacer otra charla de algún tema donde creas que yo te pueda apoyar con algún comentario, pues a la orden, nos acomodamos y le damos para adelante. Gracias, Edgar. Hasta Miguel se espantó cuando dice, voy a tener a Edgar de invitado. Ah, hasta se hizo Miguel. Ah, vaya, revivió. No, 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 ahí está, ahí está. ya tengo rato que no sé mucho acá de Miguel en lo personal, pero me da gusto saber que está bien y bueno, pues a seguirle dando para adelante como debe de ser. Bueno, pues que pasen buen fin de semana, feliz día del amor y la amistad y pues que evalúen sus esquemas reportables también esta situación de amistad fiscal, ¿no? Un placer haber estado con ustedes y nuevamente Edgar, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Eso va a estar en la barra de actualizándome y se retransmite vía Facebook, también para que lo puedan checar, si no les dio tiempo, veo que varios se subieron. Y pues tenemos también la gente que está vía Facebook, no en la plataforma, que accede a ello. Buen fin y muchas gracias. Cuídense mucho, un Saludos. abrazo, hasta pronto.